la entrevista. Pues como siempre me da mucho gusto recibir a la investigadora Rosario Román, mi amiga, aquí en este programa Segunda Mirada. Rosario, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Oye, pues que ya tenemos mujer, bueno, casi, aunque no es oficial, la primer mujer gobernadora en el estado de Sonora. Efectivamente, es la primera ocasión y probablemente por las características de nuestro estado y en general de nuestra cultura mexicana, sí es una novedad. Si estuviéramos en un país europeo, ahorita que mencionas Sarajevo, sí, pues por supuesto que en algunos países de Europa, Dinamarca y demás, que haya una primera ministra o que haya alguien al frente de un país o de una región, un estado, pues no llama la atención. Aquí a nosotras sí. Pues son, ¿qué es? La séptima a nivel nacional, creo, ¿no? Sí, más o menos, 7 a nivel nacional. Oye, pero además esto surge en un proceso bastante ríspido, bastante complicado, o sea, bueno, en general en la República Mexicana el ambiente fue similar, ¿sí? Sí, o sea, así es. Oímos por todas partes, Colima, San Luis Potosí, grabaciones, o sea, el ambiente electoral en general, el proceso estuvo bastante, pues como tú dijiste, ríspido, por decirlo de una manera políticamente correcta. Sí, ¿no? sí, vamos a ser muy propia. Sí, muy propia, pero se dieron con todo, como se dice normalmente. Sí, de pronto las propuestas, quién sabe dónde estaban, ¿no? Se perdieron definitivamente y creo que ya les está cayendo el 20, como se dice, a los partidos, de que los procesos deben de llevar por otro camino hacia la conclusión final, que es la elección. Generalmente se la habían jugado todos los partidos en la elección, en el momento de llegar a hacer el voto, todas sus, digamos, estrategias, ¿sí? Políticamente correcto, estamos hablando, todas acuérdate. Las estrategias se quedaban al final. Y sin embargo, creo que estas lecciones que se han dado en Nuevo León, aquí en Sonora, en muchos otros lugares, en el mismo Distrito Federal, en el Distrito Federal, en donde partidos que estaban en tercer lugar de repente pasaron a un cuarto lugar, ¿sí? Entonces creo que la lección, si la aprendieron, fue bastante interesante para realmente en un proceso de 2018 hacer cosas distintas. Sí, porque la ciudad... Subir el nivel, digamos, de propuesta, apelar a la inteligencia de la gente y no a su necesidad. Oye, pero entrando a lo nuestro, no sé si estoy correcta, Rosario, pero tú me sacarás del error. Siento, aunque a pesar de que hubo muchas mujeres candidatas, que bueno, hoy vamos a tener por lo pronto 2 diputadas federales, decíamos. 2 diputadas federales, falta confirmar la de Nogales, la licenciada Leticia Amparano. Y luego, bueno, por lo pronto hay 4 mujeres en Hermosillo diputadas. En fin, todavía no tenemos resultados, pero evidentemente vamos a tener un mayor número de mujeres ocupando posiciones de liderazgo a nivel político. Yo no percibí, salvo tu mejor opinión, pronunciamientos claros y precisos, propuestas precisas a propósito del tema de la agenda femenina por parte de estas candidatas. No corremos, en esta apreciación mía, si es correcta, no corremos el riesgo de que tengamos muchas mujeres ocupando posiciones, pero sin embargo, digamos que no avancemos. Bueno, te voy a responder un poquito como lo hizo Michelle Bachelet la primera vez que ocupó la presidencia de la República. Ella dice, no se trata de que lleguen mujeres al poder, sino de que muchas mujeres lleguen al poder. ¿Por qué? Porque los estilos de construir todo lo que es el andamiaje del poder, pues son masculinos. Lo hicieron los hombres y lo mantienen los hombres. Entonces, esta es la primera vez que por ley se les obliga a los partidos a la paridad. Acuérdate que antes teníamos un 40, 60 en otros lugares, 50% teníamos acá. Pero a partir de todas las reformas que se hacen y además los juicios que se presentan y se ganan además, entonces tienen obligación los partidos de postular 50 y 50, pues a un nivel paritario. Entonces, en ese sentido, las propuestas dejaron de tener, digamos, un tamiz con respecto a la agenda femenina, porque igualmente tenemos un voto muy duro que dice no a las mujeres. Eso sí es cierto. ¿Sí? Sí, es entonces cierto. La mayoría se pone en el lado de salvación, ¿no? De decir, bueno, es que no es por mi sexo, ¿sí? Es por mis méritos que yo llego, no es porque
que la ley dice que debe ser paritario esto, sino por mis méritos yo llego y entonces mis temáticas son amplias, ¿sí? Y por eso vemos que no hay un sesgo de género en ninguna de las candidaturas, ¿no? En ninguna, no hay un pronunciamiento, como tú dices, muy claro. Se va por el lado de la asistencia social, ¿no? Voy a proteger a las mujeres, sí, eso es lo que vamos a ayudar a las madres, pero nada que tenga que ver precisamente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres en términos laborales, políticos, etcétera. ¿De qué depende ahora? Pues van a ocupar posiciones, sí, las mujeres, afortunadamente. Entonces, ¿de qué depende? De que los movimientos de mujeres, sobre todo los movimientos autónomos, pues sigan pugnando por lo mismo, que no nos quedemos así en la comodidad de ya tenemos una ley, ya obliga, ya hay mujeres, porque recuerda que cuerpo de mujer no asegura visión de género. No, así es, definitivamente. Sí, ese es el punto para mí, ese es el punto, ese es mi temor, ¿no? Que el tema de que la visión de género no es fácil construirla, pues, que es difícil transmitirla de pronto, ¿no? Que todo el mundo entienda, tratándose de un asunto meramente cultural, pues. Entonces, de pronto, ¿qué tanto realmente ellas van a poder empujar como se podría empujar esta agenda femenina? Pero tienes razón, definitivamente quienes están comprometidas, estos movimientos, lo van a seguir haciendo, ¿no? Lo van a seguir haciendo con toda seguridad. Ahora, en el teórico caso que tuviéramos mujeres que van a ocupar estas posiciones, escuchándonos, ¿cuál sería nuestra petición? Tú, como una mujer que has participado fuertemente en todo este tipo de movimientos, en un mundo ideal, ¿qué les pediríamos a estas mujeres? Bueno, eso es casi como muy ambicioso el asunto, ¿no? Pero sabemos que sí hay temáticas muy fuertes, muy importantes, y una de ellas es la que tiene que ver con la seguridad pública. Sí. O sea, la seguridad pública nos atraviesa a todas las personas y dentro de ellas tenemos todavía lo difícil que ha sido juzgar a los asesinos de mujeres por la figura de feminicidio. Esto ha sido, y se nos está dando casi 2-3 veces al mes, se está dando cada vez con más frecuencia. Entonces, todos los temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, creemos que eso es algo que debe de ir más allá de anuncios o de pancartas o de una conferencia. Tiene que haber una política transversal en todas las áreas de gobierno, ¿sí? Educación, salud, desarrollo social, seguridad pública. Esto es algo que tiene que ser prioritario. ¿Por qué? Porque si tú tienes violencia al interior de las familias y los niños, las niñas crecen con esa violencia, ¿cuántos niños nos ha tocado ver que asesinen a su madre? Por ejemplo. ¿Sí? O que la golpeen, o que la maltraten, la humillen, y hasta ellos mismos, las niñas, los niños, salen golpeados por el agresor, ¿no? En este caso el padre, el padrastro, el hermanastro, el abuelo. Si esa violencia se vive desde muy temprana edad, está comprobado que tú tiendes a reproducir esto, lo cual no te justifica si cuando seas adulto repites estos patrones, pero te da más probabilidad de hacerlo, ¿no? Entonces creemos que si la política pública tiene que empezar desde la cama, desde el hogar, ¿sí? Desde la familia, la comunidad, tiene que atravesar todo, y en esto tiene que estar presente siempre el respeto a los derechos de las mujeres. Mientras no respetemos eso, vemos que tú has vivido ambientes educativos también, vemos que también incluso chicas que tienen niveles académicos altos permiten la violencia por parte de los novios, el control, la amenaza, ¿sí? La humillación, el de la descalificación, y todo eso va repercutiendo. Entonces, si seguridad pública es prioritario, que sí lo debe ser prioritario también para todo el país, dentro de ello el tema de la violencia contra las mujeres y el feminicidio debe ser atacado de ya. Debiéramos de hacer un llamado, creo yo, a estas futuras diputadas, presidentas municipales, como para sensibilizarse un poco del enfoque que tienen los grupos feministas a propósito de estos temas, ¿no? Ahorita que hablas de que pones en el tapete precisamente el tema de la violencia. Claro, porque dentro de eso también está el tema de la educación, que eso no lo puedes soslayar. O sea, mientras tengamos sistemas educativos que se transforman en la apariencia
pero no se transforman en el contenido, así pues es. vamos a seguir reproduciendo estos patrones machistas. Los mismos desde el esquemas. lenguaje, los libros de texto, las prácticas cotidianas en la escuela, la violencia que hemos visto que cada vez se gesta más al interior de las escuelas. Entonces hay que detenerlo, y no lo vas a detener con ponerle una fachada bonita a la escuela, ¿no? No, con pintarla, ¿no? Sí, son muchas otras cosas más. Oye, el Instituto Sonorense de la Mujer, desde mi perspectiva, pues ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos. ¿Cuál crees que debiera ser el enfoque hoy, que es una mujer la que a todas luces va a dirigir los destinos del El Instituto Ejecutivo? Sonorense de la Mujer, pues tú recuerdas, fue creado con mucho entusiasmo, con muchas luchas Con de mujeres. muchas, así es. Sí, sí, fue un impulso muy grande, pero finalmente nació trunco. ¿Por qué? Porque nace por decreto del gobernador en turno. ¿Sí? Hemos pugnado desde hace mucho tiempo de que esto no salga por un decreto de gobierno, sino que salga por ley. ¿Sí? Que ahorita que tenemos diputadas locales, que realmente se retome esa agenda que ya está allí y salga a través de una ley que se emita al respecto. ¿Por qué? Porque esto le va a dar mayor independencia. De otra manera, pues han estado mujeres muy valiosas allí, definitivamente que sí, han hecho lo que han podido, pero no tienen independencia. Entonces hay una falla de Hay un origen. consejo directivo que lo preside el gobernador en turno, y obvio que todavía todo depende de eso, ¿no? Está el secretario de Educación, el representante de Salud, o sea, es una junta directiva que no es autónoma. Hay un consejo consultivo que finalmente quien esté al frente, y a mí me tocó muchas veces estar al frente, más de las necesarias. Sí, por cierto. Por cierto. Ajá. Pero no tienes capacidad para convocar, no está entre tus facultades ni tus atribuciones. Entonces tienes que esperar que la directora que esté en ese momento sea la que convoque. O sea, no tienes ninguna facultad. O sea, es un consejo, como lo dice, consultivo, y es consultado cuando sea necesitado. Oye, entonces a lo mejor sí sería el momento de plantearle a las nuevas diputadas que hagan suya esta urgencia, porque tener un Instituto Sonorense de la Mujer con otro perfil, actuando bajo otras condiciones, pues seguramente sería que incluso ese fue el nombre de darle, pues, instituto, para poderlo crear con más autonomía, y es lo que le hace falta, que no sea una dependencia más de gobierno, sino que realmente tenga la independencia suficiente para poder, sobre todo, y esto pues tú lo sabes muy bien, transversalizar la perspectiva de género. Sí, pues finalmente que eso esa no es se la ha logrado, intención, no hay pues. presupuesto con enfoque de género. ¿Sí? Y eso es algo que deberíamos de tener desde hace mucho tiempo, etiquetado el recurso exactamente para esta acción en favor de las mujeres, en pro de los derechos, el respeto a los derechos de las mujeres. Pero yo creo que la mayoría de la gente que les digas eso van a decir, ¿qué? ¿De qué se trata, no? Bueno, ¿cuáles recursos? Pregunto yo. Para empezar, ¿cuáles recursos? Ahorita los poquitos que haya, pero que vayan etiquetados. Que vayan etiquetados. Sí, porque además desde el Congreso de la Unión salen etiquetados, pero llegan a los estados y se diluye ahí. Y entonces dice uno, pues sí, llega de repente un PAIMEF, llega otro proyecto de esto, pero son acciones aisladas, se capacita gente, se contrata gente, que termina el proyecto de 3 meses, porque generalmente dan el recurso en octubre, ¿no? Septiembre, octubre, se termina el recurso, y esa gente se va, ya la capacitaste, ya conoció, ya sabe hacer cosas, y hay que empezar a meter otro proyecto, ¿sí? Para ver cuándo llega el recurso. Pues a ver cuándo vamos a caminar. Por eso es que hemos estado, como dice, un pasito para adelante, 2 para atrás, y así hemos ido. Pues, en fin, pues muchos temas todavía, pero ya se nos acabó el tiempo. Bien dijimos que no iba a alcanzar aquí, pero es una agenda muy apretada. Pero sí, a mí me gustaría mucho decir que uno de los problemas que vamos a tener con todo esto del cambio que va a haber de partido y también de sexo de quien encabeza el Ejecutivo, es que se crean demasiadas expectativas. Es cierto. Y sobre todo que va a estar en el ojo del huracán la que llegue a ser gobernadora. ¿Sí? Le vamos a exigir más que al hombre. Y eso es parte de los estereotipos que tenemos. Es cierto, ¿Sí? Es cierto. Sí, tienes toda la razón y hay que tener muy claro ese asunto. Ese es un tema que valdría la pena más adelante. Fíjate tocarlo. Que sí, te invito desde hoy, nos ponemos de acuerdo. Me parece muy bien, gracias. Muchas adelante, gracias buenas tardes. Nos vamos a un corte comercial, regresamos en un momento, no se vaya, estamos en Segunda Mirada.